7:40, muy buenos días, doctor Agustín Burbano, ¿cómo le va? Como siempre es un placer conversar con usted. Le hemos invitado, como decía yo hace un momento, para hacer un balance, una evaluación de lo que ha sido políticamente este 2022, pero sí quisiera arrancar con lo último que yo mencionaba en el comentario. El presidente Lasso va a Washington, donde aparentemente él se envalentona, así lo ha dicho públicamente, y toma la decisión de anunciar que será precandidato presidencial, que será candidato a la reelección, de hecho. Digo, más allá de lo que exhiban los números, las encuestas y demás, ¿cómo recibe usted este anuncio del presidente en esta coyuntura tan compleja que vive el país? Bienvenido, Agustín. Alexis, ¿cómo estás? Un saludo para ti, un saludo para Licenia en sus vacaciones. Y bueno, salimos del Mundial y ya nos volvemos a la programación cotidiana. Este, no me sorprende en realidad, y no digo que no me sorprende porque si uno mira los números de aceptación, de credibilidad del gobierno de Guillermo Lasso y de la palabra presidencial, uno dice esto parecería no tener explicación. De hecho, en la encuesta de noviembre, justamente de perfiles de opinión, la aceptación presidencial, la aceptación de Guillermo Lasso llegó a un pico bajo histórico de 12.62%. En toda la medición de todo el gobierno de Guillermo Lasso, esta es la cifra más baja a la que el gobierno ha llegado y a la que el presidente ha arribado. No obstante, cuando uno ya empieza a pensar en las lógicas políticas, ahí el anuncio del presidente tiene algo de razón, y te digo porque estamos ya aproximándonos a la mitad de periodo, estamos ya aproximándonos a los 2 años que se cumplirán en mayo del próximo año. Estamos en medio de un proceso electoral seccional de gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, donde nadie, absolutamente nadie en este país está poniendo una foto, un sticker, un imán de refrigeradora, una valla, un meme al lado del presidente. Entonces, este anuncio es una forma de decir a sus filas políticas, a los sectores políticos: yo voy a tratar de volver a ser presidente en 2025, y eso quiere decir que ustedes, en vez de empezar a alejarse de mí, ustedes van a tener que empezar a mantener, sostener o reforzar su lealtad. Esto no es tanto un mensaje a las afueras, no es tanto un mensaje de miren, soy fuerte, tengo capital político, puedo revalidar mi presidencia. Esto es más un mensaje a sus filas internas: dejen las disputas por quién me va a suceder en el proyecto político, dejen sus disputas por quién va a ser la siguiente figura presidencial luego de mí. Esto ya lo empieza a vivir Guillermo Lasso justamente por el periodo de las elecciones seccionales, y lo que les está diciendo es: aquí todavía vamos a seguir el proyecto político, yo soy la persona que estoy al frente, yo voy a ser la persona que va a estar al frente. Yo lo veo más por ese lado. Lenín Moreno hizo algo similar en medio de octubre del 2019, Es verdad. solo que su jugada fue totalmente contraria. Él hizo un anuncio público en Guayaquil donde le dijo Guillermo Lasso y le dijo Jaime Nebot: ustedes van a ser las personas que me van a suceder. Y de esa manera ya empezó a limpiar Lenín Moreno el ruido interno sobre qué va a pasar con el presidente en la próxima elección, cuál va a ser el futuro del proyecto político. Entonces yo le veo por ahí, es más un mensaje interno a sus filas. Encuentro bastante lógica en lo que nos dice Agustín, porque justamente en esta semana empezó a circular una entrevista, por ejemplo, de Luz Helena Coloma en un portal digital, en donde ella dijo: no, yo no soy candidata de Creo, yo soy candidata de la Alianza Va por Ti. Y es, digamos, quiero empatarlo con lo que decía Agustín hace un momento, que los candidatos de Creo, de las alianzas que incluyen al Movimiento 21 del gobierno, no tienen ni afiches, ni llaveros, ni calendarios, ni cajas de fósforos con la foto de Guillermo Lasso. O sea, Lasso está borrado de esta contienda electoral por su propia organización política. Pero también tiene que ver, digo, Agustín, con esa ausencia de liderazgos. ¿Qué está pasando también, digamos, desde la óptica del académico, con la derecha en el país? Antes tenían, digamos, a estos dos referentes que los mencionaba incluso Lenín Moreno en ese episodio, y si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, aquel pronunciamiento de Lenín Moreno fue justo en el contexto de las protestas de octubre, donde habló de que Lasso y Nebot serían en su momento presidentes de la República. Pero Nebot hoy quizás alejado un poco del escenario político nacional, dedicado a hacer campaña por sus dos candidatas en Guayaquil y en Guayas, Cintia y Susana. ¿Qué le queda a la derecha? Digo, con figuras quizás un poco más jóvenes, más frescas, con Otto Sonnenholzner, con Cristina Reyes, con algún otro tipo de cuadros. Después de Guillermo Lasso, ¿quién podría tomarle la posta a propósito de lo que usted decía, Agustín? Es una buena pregunta. Creo que todavía es temprano para responder esa pregunta. Sin duda hay liderazgos que por su
las redes de relaciones que sostienen, por las redes de relaciones en las que se mueven, por las experiencias que han transitado, podrían tener una posición privilegiada para empezar a disputar ese relevamiento. Ahí es evidente la figura de Otto Sonnenholzner. La figura de Otto Sonnenholzner es particularmente especial por tres razones. En primer lugar, porque por cuestiones de biografía personal, tiene capacidad de llegada a redes tanto del Partido Social Cristiano como de redes políticas que Ujú, anteriormente conformaban el Partido Rolocista Ecuatoriano. ujú. Entonces, eso es algo, un capital político y una capacidad de producir convergencias y acuerdos nada despreciables. Y después de eso está su paso por la vicepresidencia, por el paso del gobierno de Lenín Moreno, que además de permitirle desarrollar sus dotes comunicacionales, le permitió introducir en la política a todo un conjunto de actorías del sector de la comunicación con un poquito más de vocación de representación política y demostraron que pueden ser una fuerza política. Digo, durante el gobierno de Lenín Moreno, del sector de las comunicaciones, al sector de las comunicaciones se les entregó la Secretaría Nacional de Comunicación, se les entregó el Ujú. Ministerio del Interior, se les entregó la Secretaría Nacional de Inteligencia, se les entregó la vicepresidencia y gran parte de dueños, de directivos, de radios, de medios locales, de medios masivos de comunicación están ocupando espacios en Cancillería, en el servicio diplomático en Ecuador, en el extranjero sin tener formación diplomática. Entonces, Otto Sonnenholzner también tiene ese otro componente que es la capacidad de movilizar, la capacidad de instrumentalizar redes comunicacionales, industrias comunicacionales, del sector de la comunicación que tiene posturas editoriales y políticas abiertamente neoliberales en favor de su proyecto político. No olvidemos que él, por algo, él era directivo de la Asociación de Aerguayas. Así Entonces, en es. ese sentido, él creo que sí tiene esa ventaja que otros posibles competidores no gozan en este momento. Quiero preguntarle también a Agustín algo que veníamos conversando durante los últimos días con consultores políticos a partir de esas cifras que también las presentaba la introducción de la entrevista. Esas mediciones ubican a dos actores políticos de izquierda o de centroizquierda como los mejor evaluados y calificados en este momento. Me refiero a Rafael Correa y a Leonidas Issa. La participación de estos dos nombres también en este contexto, en esta coyuntura difícil, compleja, caótica, en un momento digamos previo a las elecciones seccionales y en una consulta popular, ¿cómo los ve Agustín, Correa e Issa en este escenario? Cuando me dices que son las dos figuras que están mejor calificadas o que mayor credibilidad o que mayor capacidad de expectativa, de generar esperanza, generan en la ciudadanía, me preocupo, y no por ello, sino porque estamos hablando de dos figuras políticas judicializadas. Uh-huh. O sea, ¿cómo puede ser posible que en Ecuador los dos liderazgos con capacidad de generar creencias movilizadoras, de irradiar agendas, de irradiar propuestas, donde pueden converger la mayor cantidad de soluciones para la multiplicidad de problemas que tenemos en este país, están con serios problemas para participar políticamente porque se encuentran judicializadas? Entonces, cuando me dices que son las dos personas que Uh-huh. están más arriba en las encuestas, en la valoración pública, me preocupo porque lo que estamos diciendo es que vivimos una democracia restringida. Lo que estamos diciendo es que las personas por quienes la ciudadanía optaría con mayor facilidad no tienen condiciones de libre competencia, no tienen condiciones de ejercicio democrático. Y ahí lo que me preocupa y me preocupa radicalmente Uh-huh. es que las organizaciones de izquierda o que se llaman de izquierda o que se llaman pertenecer a un campo nacional, plurinacional, democrático, popular, han tardado más de 3 años, desde octubre del 2019, en tener un pronunciamiento mínimo por defender las condiciones del ejercicio de la democracia en este país, por defender algo tan básico como la presunción de inocencia. Uh-huh. La semana anterior, Carlos Vera lanza un fake news, Uh-huh. lanza un pronunciamiento burdo, modificado para volver a establecer esta equivalencia entre revolución ciudadana y narcotráfico en torno a la consulta popular. No hubo un solo pronunciamiento, no hubo un solo pedido de rectificación de una fuerza política que no sea UNES. Entonces, a mí me preocupa porque lo que estamos diciendo es Uh-huh. que hay una estrategia y una intencionalidad muy abierta, muy manifiesta, de sacar de competencia las figuras políticas con mayor capacidad de irradiar sentidos Uh-huh. democratizadores en este país por vías no democráticas, por vías autoritarias y por la injerencia de instituciones políticas en la competencia política que nada tienen que ver.
Este criterio suyo, Agustín, con el cual yo coincido absolutamente, le escuchaba también mencionarlo a Raúl Zaffaroni durante ese seminario que organizaron en la ciudad de Guayaquil, que a través de estos mecanismos de la persecución judicial y de la persecución mediática, porque digamos a lo que usted se refiere ahora es sobre la publicación de un tuit de alguien que funge ser periodista, que es Carlos Vera, que además se ha caracterizado en los últimos años en ser alguien que permanentemente comparte bulos, comparte noticias falsas, comparte lo que dijo Agustín, es un comunicado falso, ¿ya? O sea, esto es peor que solo una fake news. O sea, el tipo se inventó un comunicado supuestamente firmado por UNES, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la intención de proscribir y de anular adversarios políticos. Ahora, esta gente nos vive hablando permanentemente, Agustín, de defender la democracia, ¿no? La gente de Ecuador Libre, Guillermo Lasso a la cabeza, todos los Vera que vienen detrás de él y demás, los pelagatos, hablan todo el tiempo de defender la democracia. Pero ¿cómo defendemos la democracia si estamos tratando de anular al adversario, acusándolo de crímenes que probablemente no cometieron nunca? Lo que pasa es que, claro, ahí ves el discurso instrumental sobre la democracia, porque además, ¿cómo se puede mencionar, cómo se puede hablar de que están defendiendo la democracia cuando las cifras del aspecto político, pero el aspecto social de este país dan cuenta que lo que menos hay en este país es democracia? No se puede hablar de democracia en un país que no puede vender un proyecto de futuro a sus habitantes. Las cifras que diste al término de tu comentario político, publicó ayer Jacques Ramírez, sobre la triplicación de la cantidad de ecuatorianos que salen por el tapón de Darién entre el año 2000, el año anterior y este año, es alarmante. O sea, el dato, no puede la derecha valerse del proceso migratorio, de la ola migratoria masiva que ha habido en Venezuela para demostrar la falta de eficiencia de ese país, del fracaso de las políticas públicas de Venezuela, y taparse los ojos frente a la estampida migratoria que estamos volviendo a tener en Ecuador a partir del 2018, que el Ecuador esté exportando nuevamente gente, que se estén rompiendo lazos familiares, que las familias se vean nuevamente partidas, que no sean en la Unión Europea, no quieran darnos una visa Schengen justamente por la alta tasa de rechazo que existe en la solicitud de visa de Ecuador. Da cuenta que este país no te vende futuro, no te promete, no te puede dar una promesa de futuro, y eso para mí ya es suficiente para pensar que aquí no existe democracia. Si eso ya empezamos a ver la cantidad de acciones que permitieron que Guillermo Lasso llegue al poder, digo, no es un pronunciamiento del Partido Comunista Ecuatoriano, es un pronunciamiento de participación ciudadana que sacó en elecciones reportes sobre asimetría, sobre injusticias, de la presencia de Guillermo Lasso en los medios de comunicación masivos y de Andrés Arauz en los medios de comunicación masivos. Había una marcada tendencia negativa hacia Andrés Arauz, había una marcada tendencia positiva hacia Guillermo Lasso, y también la diferencia de presencia en términos de minutos, en tiempo aire y en palabras, en prensa escrita, era brutal. Ese informe fue refrendado de otra manera, por otras metodologías y otras estrategias, por la observación electoral de la Unión Europea. Hubo una marcada tendencia de los sectores dominantes de la comunicación hacia Guillermo Lasso. No solo eso, Andrés Arauz sufrió el ataque de la Contraloría General del Estado, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, de Fiscalía General del Estado, con el bulo ese del vínculo entre de Revista Semana. Entonces, democracia no vivimos hace mucho tiempo, pero nadie dice nada, y esto es lo que me preocupa, y esto es lo que me asusta. Ahora, ese es un fenómeno que vive no solo el Ecuador, Agustín, sino la región. O sea, hace poco vimos lo que pasó en Perú. Y, por ejemplo, en el caso del Perú, cuando Castillo decide disolver el Congreso, convocar a un acto también, no sé, improvisado capaz, porque después resulta que las propias Fuerzas Armadas, que le habían dado originalmente su respaldo, después le quitaron y demás, no sé, se cayó en una trampa, qué sé yo. Pero bueno, en ese primer momento, Castillo, que disuelve el Congreso, era un dictador, era un autoritario de izquierda comunista que estaba atentando contra la democracia. Pero eso decían quienes acá hace algunos meses atrás le pedían casi a gritos al presidente Lasso ir a muerte cruzada y mandar a la Asamblea a sus casas. Y hoy tenemos también, digamos, en la consulta preguntas que lo que buscan es reducir el número de legisladores, como que con eso va a mejorar la capacidad de un parlamento que depende y mucho, por ejemplo, de
quienes vayan a ocupar cada una de esas curules, pero para eso hay que votar por las opciones que nos dan esos propios partidos políticos, que en buena medida son responsables de este caos institucional que está viviendo el país. Entonces, ¿cómo entendemos también aquello? ¿Cómo hacemos para abonar a la democracia que es tan débil, que es tan frágil en países como el nuestro, para salir de esta crisis? Es que esto se conecta súper bien con lo que cerramos en la pregunta anterior, Alexis, que mencionas, porque hoy en día cualquier identidad política, cualquier persona de a pie que se pronuncie en contra de una de las preguntas de la consulta popular es automáticamente tachada, es automáticamente designada, nombrada, calificada, vilipendiada como narcotraficante. A mí, yo desde que empecé a cuestionar justamente la pregunta de la consulta popular relativa a la reforma a la composición, la configuración de la Asamblea, ya he recibido motes y ataques de narcotraficante. Yo no puedo decir que a uno le resbalan esas cosas, pero bueno, uno, qué sé yo, tiene vida social, tiene familia. Y cuando uno escucha inclusive a medios de comunicación que no son de la línea política de uno, como La Posta, como Anderson Boscan, diciendo con nombre y apellido quiénes son las personas, incluso de los servicios de inteligencia que están detrás de esta campaña, que están detrás de los troll centers, de llamar narcotraficante a cualquiera que se oponga mínimamente a una pregunta de la consulta popular, entonces uno ya se asusta. Uno ya se asusta porque lo que estamos diciendo es que hay tiempos de funcionarios públicos pagados con recursos públicos, que hay campañas públicas de instituciones públicas con recursos públicos que se están dedicando simplemente a ensuciar la discusión pública, a manchar identidades políticas, a embarrar que algo queda. Y no es solamente instituciones públicas. Aquí hay estrategias, hay operaciones, hay arreglos clandestinos que son notorios, con figuras notorias de servicios comunicacionales o de empresas comunicacionales de la sociedad civil. Digo, es Carlos Vera ahora el del bulo, pero los del bulo también pueden haber sido muy fácilmente Martín Pallares, los del bulo pueden haber sido muy fácilmente Código Vidrio. Entonces, a lo que voy, a mí sí me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo y yéndome al otro lado de la pregunta, me preocupa muchísimo esa reforma de la consulta popular, porque además es una especie de bofetada en la cara justamente a las jurisdicciones que le dieron el triunfo a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso triunfa, con excepción de Pichincha, en las provincias con menor población de este país. Y lo que ahora les están diciendo a las provincias que tienen menor población, menor densidad poblacional y menor cantidad de ciudadanos en esos territorios es, les vamos a reducir la representación en la Asamblea Nacional. Y en contrapartida vamos a aumentar la representación en la Asamblea Nacional de las provincias grandes. Porque cuando estamos hablando que vamos a tener un asambleísta por provincia y un asambleísta cada 250,000 habitantes, hay muchas provincias que se van a quedar, van a repasar de 3 a 1 o de 4 a 2 asambleístas. Y lo que va a ocurrir cuando trepemos de 15 a 34 asambleístas nacionales es que las provincias grandes, los ciudadanos y las ciudadanas de las ciudades grandes que van a tener mayor capacidad de irradiar sus comunicaciones, una campaña electoral, son las personas que van a ser elegidos. Y lo que vamos a tener, o elegidas, y lo que vamos a tener es una sobrerepresentación de Quito y Guayaquil en desmedro del resto del país. Es decir, yo ni siquiera entiendo, porque me parece la reforma política más ingrata de Guillermo Lasso, con el propio sector electoral, con los propios territorios que le dieron la victoria. La verdad, no entiendo. Agustín, esa consulta popular acompañará a las elecciones seccionales. Los partidos políticos están atravesando también un momento crítico porque la ciudadanía, en todos esos estudios de opinión que se han hecho en los últimos días, manifiestan su descontento no con uno, sino con la clase política en general. La política ha estado muy venida menos porque además ese ha sido el rol que han cumplido al menos los dos últimos gobiernos, ¿no? Desde el Lenín Moreno se ha dicho que lo público, que el político es corrupto, se ha hablado mucho de la corrupción de la política. Durante el gobierno de Guillermo Lasso se ha dicho que la Asamblea, que es el primer poder del Estado y que, como usted bien decía, es donde están representados todos los territorios de este país, es una asamblea incompetente, que obstruye, que bloquea, que es una asamblea corrupta. Presentó incluso denuncias en fiscalía Guillermo Lasso, aunque después las retiró, no sé si por falta de pruebas o porque compró esos votos para la aprobación de alguna ley que le interesaba, pero llegan así
los partidos políticos, con también una credibilidad muy baja, y por eso creo que también hay esos niveles altos de indecisión en territorios como Pichincha, como Quito, como algunas otras provincias, donde hay un altísimo nivel de indecisión y de gente que de momento no sabe incluso por quién votar. Pero ¿cómo llegan en general también las organizaciones políticas de enfrentar un proceso territorial como el que vamos a vivir en febrero del 2023, tomando en cuenta de que desde ahí, desde lo local, desde lo de territorial, empezará también la disputa para el 2025? Es una buena pregunta, Alexis. No es un momento muy feliz para las organizaciones políticas en general, y no es un momento muy feliz porque todas están sufriendo. A ver, desde las reformas de la consulta popular de Lenín Moreno, se abrió una disputa, una pugna por el poder institucional en este país que aún no se cierra. Y esto lo que ha provocado es que las organizaciones políticas dediquen más atención, más recursos y más tiempo a esta disputa interna propia del sistema político, que se concentran muchas veces en la Asamblea, pero que se concentran también en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y se dejen de lado la representación de los malestares y de los acontecimientos políticos graves que sufre la sociedad civil. Entonces, en ese sentido, ya hay un malestar generalizado porque no está existiendo un diálogo real y fluido entre las organizaciones políticas y la sociedad. Eso está cortado, y de eso están de alguna forma adoleciendo en distinta manera todas las organizaciones políticas. Ahora, ya en el plano nacional, esto sí tiene matices que ponen frenos o diques de este fenómeno, y son las relaciones personales de los distintos liderazgos y sus redes políticas y sociales con los territorios donde se asientan. Entonces, habrá liderazgos con mayor capacidad con redes amplias, que sí pueden producir procesos locales de circulación de demandas entre el gobierno seccional y la sociedad que van a poder tener un mejor desempeño electoral. Pero yo sí creo que en el estado en el que estamos actualmente, uno de los principales predictores de éxito en esta campaña electoral va a ser qué fuerza política tiene redes políticas que de verdad van a permitir un proceso de circulación de demandas entre el gobierno local y la sociedad. Porque la sociedad está pidiendo a gritos esto desde octubre del 2019. Ha habido ya 2 momentos en que la sociedad ha salido a las calles a pedir a gritos que el sistema político funcione, que opere esta circulación de demandas entre distintas instancias del Estado y la sociedad civil, y esa función de mediación no se está cumpliendo satisfactoriamente. Entonces, es un tema clave. Y a ver, entiendo perfectamente bien lo que dice Agustín en este momento. Es decir, lo territorial, lo que hagan los candidatos, los partidos políticos en territorio será fundamental. Pero en medio de todo eso, Agustín, tenemos todo lo que tiene que ver con o está relacionado al marketing político, ¿no? Las redes sociales, redes muy novedosas como esta del TikTok y demás, que alguna gente quiso reducir aquello, la elección del 2021, con la irrupción, por ejemplo, de Hervas o de algún otro candidato, pero ¿qué rol van a tener, por ejemplo, las redes sociales y estas nuevas formas de comunicación en el desarrollo de esta campaña electoral? A ver, no es muy fuerte el tema de la comunicación política. Lo que sí te puedo decir es que en términos de demografía, la población que ya tiene voto facultativo entre 16 y 18 años, y las ciudadanas y los ciudadanos de 18 a 29 años son como el sector, es como la parte más importante del pastel en términos etarios para las elecciones que se vienen. Ya lo fueron en las elecciones pasadas y lo van a seguir siendo con más fuerza en las elecciones que se vienen. Entonces, en ese sentido, si el TikTok tiene alguna importancia, es porque es un medio que te permite llegar con facilidad a una sección, a un sector muy importante de esa población, de ese electorado. Pero con el TikTok no avanza. El TikTok es solamente un medio, y ahí tienes que construir el mensaje, tienes que construir los temas, tienes que saber cómo orientar, cómo dirigir, cómo microsegmentar ese mensaje, esos temas. Pero sí, sin duda el TikTok va a ser una de las herramientas para llegar a ese electorado, que si no me equivoco estamos hablando de no sé, 38, me puede ser que me equivoque porque no revisé esas cifras antes de la entrevista, pero creo que estamos hablando de un 38-39% del electorado en general. Yo le planteaba a Agustín, digamos, el tema de las redes sociales por un lado, pero sí quisiera saber, porque además hace un momento se refirió él a unos datos que se relacionaban con la elección del 2021 con respecto del tiempo aire de determinados candidatos en relación de otros. Ahora, los medios formales de comunicación,
¿Qué rol van a jugar justamente para beneficiar a unos, para montarse en campañas de desprestigio en contra de otros? Porque los medios de comunicación también han sido factores fundamentales y actores de las últimas contiendas electorales de Agustín. Bueno, creo que esta pregunta es más difícil de responder ahora que una elección nacional, porque evidentemente los intereses, al fin y al cabo, siempre están asentados, tienen una geografía, están asentados en un territorio. Un medio de comunicación tiene capacidad de influencia y eso quiere decir que tiene cierto poder político, tiene capacidad de realizar lobby con instituciones públicas. Entonces, eso ya va a depender de los intereses concretos de cada medio de comunicación en cada uno de los espacios, de los territorios donde se asiente. Es difícil encontrar una respuesta unívoca para todo el país. Lo que sí te podría decir, porque esto no es un tema menor para Quito, es que la candidatura que quizás está más atravesada por esta tensión es justamente la de Jorge Yunda. Jorge Yunda es un actor que viene del tema comunicacional, de hecho, sus radios, sus programas fueron la estrategia a través de la cual Jorge Yunda logró insertarse inicialmente en la conversación pública, logró identificarse en los sectores populares de Quito, y es la candidatura que mayores efectos y mayores reacciones va a despertar en Quito en el tema comunicacional, y eso le puede jugar de una forma muy ambivalente, a favor y en contra. De hecho, yo creo que la destitución de Yunda, que no, para mí, no estuvo del lado de la legalidad, no hubiera sido posible sin el concurso y la movilización y la participación activa de ciertos medios de comunicación y de ciertos personajes que irradiaron opiniones políticas, que fueron construyendo el escenario para que se produzca la operación sobre la alcaldía de Jorge Yunda. Alcaldía que por otra parte no defiendo, no comparto. Lo que está ocurriendo con el con el metro, me parece que es un escándalo que estemos finalizando el año 2022 y aún no podamos tener un metro operativo. Creo que Quito está en su peor momento histórico de los últimos 40 años, pero bueno, así es. Le quiero agradecer infinitamente a Agustín por siempre tener la gentileza de aceptar las invitaciones a estos diálogos y de paso desearle que el 2023 sea un gran año y que pase unas felices fiestas. Gracias, Agustín, un abrazo. Muchísimas gracias, Alexis, un saludo para ti, para Licenia y para todo Radio Pichincha. Felices Navidades y feliz año. Muy gentil, gracias, Agustín.